Bien, vamos a iniciar con la sesión. Bienvenidos. Y el tema que vamos a abordar hoy es sobre la seguridad en almacenes autónomos, es decir, ¿no? Aquellos que ya integran tecnología avanzada, como lo son los vehículos guiados automáticos, los famosos AGVs, también cómo se integran, ¿no? Los robots móviles en logística y cómo también con ayuda de la inteligencia artificial y los sistemas de automatización ayudan a gestionar sus operaciones dentro, pues, de estos almacenes, ¿no? Bien, entonces durante esta sesión vamos a analizar los principales cambios de este trabajo logístico. También vamos a ver cuáles son esos nuevos peligros, los nuevos riesgos emergentes en ambientes robotizados, ¿no? Y las buenas prácticas que se deben de implementar para poder proteger al personal. Para comenzar, es importante aquí entender primero qué es un almacén y para qué sirve, ¿no? Porque pues muchas veces se asocia solo con guardar las cosas, con guardar los productos, ¿no? Un almacén en sí es un espacio físico, un espacio cerrado, también puede ser un espacio abierto que está diseñado para guardar, para organizar y proteger los productos, ¿no? También los materiales, los insumos, las herramientas de una determinada organización. Por ejemplo, ¿no? Eh, en las empresas o en las organizaciones siempre suelen tener lo que es un almacén, en donde ahí guardan sus materias primas, sus insumos, sus maquinarias o sus productos terminados, ¿no? Y donde ahí se almacenan todos estos aspectos antes de poder enviarlos al cliente. Aquí en sí el almacén cumple una función clave, la cadena de logística, porque sirve para que la empresa pueda responder rápidamente a la demanda, ¿no? De esta manera también asegurar que haya siempre ese stock disponible y para que aquí los procesos de producción o los procesos de venta no se detengan por esta falta de materiales, por la falta de herramientas. Además, aquí en el almacén se aplican métodos de organización, codificación y control para que todo esté bien ubicado y sea fácil de entrenar, ¿no? Encontrar. En sí existen muchos tipos de almacenes según el producto, según el tipo de operación, ¿no? Y hay almacenes, por ejemplo, tradicionales que cuentan con el trabajo manual al 100%. También ahora en la actualidad está lo que es los almacenes automatizados, también los refrigerados, los almacenes de tránsito para las entregas rápidas, ¿no? Incluso también existen ahora almacenes de alta rotación en donde aquí los productos no permanezcan mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí este almacén es como parte central del tema logístico en la empresa, ¿no? Garantiza la continuidad del trabajo, también el cumplimiento del cliente y la seguridad de los productos mientras esperen o no esperen ser usados o enviados al cliente. Bien, veamos un poco más de los almacenes tradicionales. Este tipo de almacenes, aquí las tareas principales que podríamos mencionar son cargar, mover, clasificar, ubicar los productos, preparar los pedidos, ¿no? Que son realizadas directamente por las personas, en este caso por los trabajadores, ¿no? En ellos se utilizan carretillas, montacargas, en este caso montacargas manuales, también lo que son los estantes, pero no hay mucha intervención de la tecnología avanzada. Esto significa que el esfuerzo físico de los trabajadores aquí en este tipo de almacenes tradicionales es alto, ¿no? Y también hay aquí riesgos físicos en estos almacenes tradicionales, en donde los trabajadores pues pasan muchas horas de pie, posiciones incómodas, también a veces girando el cuerpo o estirando los brazos. Otro punto importante que deberíamos de mencionar aquí dentro de los almacenes tradicionales es que todo depende mucho de la experiencia y la atención de las personas. Por ejemplo, ¿no? Si alguien no coloca bien una caja o si alguien comete un acto inseguro, subestándar, si no respeta el orden de almacenamiento, si se distrae un momento, entonces puede provocar una caída de producto
o otro tipo de accidente, afectando no solo la seguridad del mismo trabajador, sino también pues las de sus compañeros. En estos ambientes, la prevención en este caso sería más visual y física, ¿no? Se necesita señalización clara, los suelos antideslizantes, también los equipos de protección personal, ¿no? Para los trabajadores y sobre todo también una supervisión constante. Aquí las reglas del orden y la limpieza van a ser básicas en estos almacenes tradicionales. Si bien los almacenes aquí tradicionales permiten por parte del trabajador, ¿no? Permiten cierta flexibilidad, también existe mayor esfuerzo y concentración que requiere el trabajador. Aquí ya la fatiga aparece, ¿no? Más rápido y los errores humanos también son más probables si es que no hay pausas, no hay rotación de tareas o no hay ese apoyo adecuado para el trabajador. Entonces, en estos almacenes, que son los almacenes tradicionales, el enfoque de seguridad y salud en el trabajo se deben de reforzar lo que son los descansos activos, ¿no? Las capacitaciones en ergonomía, cómo cargar una determinada caja, cómo moverse cuando vaya a realizar su actividad o cómo también, pues, eh, de esta manera usar los equipos de protección personal, ¿no? Como otros equipos también que son fundamentales, las fajas o los guantes. Otro aspecto importante en los almacenes tradicionales, recordando, ¿no? Es el uso de los montacargas y las estanterías convencionales. También el uso de las herramientas comunes que aquí ayudan pues al trabajador a mover y almacenar esos productos, pero que también pueden representar varios riesgos si es que no se mantienen correctamente. El montacargas, por ejemplo, ¿no? Es una máquina, es un equipo muy útil para los almacenes, pero también muy peligrosa si es que se usa sin la debida capacitación o sin respetar las normas, ¿no? En muchos casos, aquí los accidentes ocurren porque el operador va a demasiada velocidad, también porque transporta esas cargas mal aseguradas o no tiene una buena visibilidad que le permita pues al trabajador realizar sus actividades de una mejor manera. También hay riesgo de vuelco del montacargas, que es muy común este tipo de riesgos, sobre todo si se da una vuelta muy cerrada o si se circula por una pendiente sin precaución, ¿no? Y aquí las lesiones por atrapamiento o atropello son índices muy altos, ¿no? Y muchas veces evitables con una correcta formación y señalización. En cuanto a las estanterías, muchas veces aquí se utilizan lo que son las estructuras altas, ¿no? En este caso de metal, que permiten guardar grandes volúmenes de materiales, insumos. Si aquí no se guarda bien esa carga o se sobrepasa también el peso recomendado, entonces las estanterías pueden eh, ceder o volcarse, ¿no? Incluso pueden haber caídas de objetos desde altura, generando así lesiones en los trabajadores que pues permanezcan en la parte de abajo. Hay empresas, por ejemplo, donde se usan escaleras portátiles aquí para alcanzar estos productos que están en estos estantes altos, ¿no? Y aquí también el riesgo de caída de altura está presente, ¿no? Sobre todo si es que esta escalera está mal apoyada o no es de una buena calidad. Y si el trabajador tampoco no tiene las manos libres, ¿no? Si la superficie no es la adecuada. Es fundamental aquí que estos espacios cuenten con una buena señalización, ¿no? Pasillos despejados, en donde este montacargas puede trasladarse de una mejor manera. También deben de contar con zonas exclusivas para el tránsito del montacargas. En ello también podrían, incluso en el mapa de riesgos, aquí considerar pues la ruta de los montacargas. Además, todo el equipo debe de estar en buen estado, ¿no? Muchas veces aquí se descuida lo que es el mantenimiento de las estanterías, de los montacargas, ¿no? O se continúa usando estos equipos incluso cuando están en malas condiciones, lo cual puede ser fatal, ¿no? Para el trabajador, afectando lo que es su salud física, como también pues a la organización. Entonces, eso sería con respecto
a los almacenes tradicionales. Vamos a visualizar aquí un pequeño video en donde nos va a mostrar pues cómo una mala maniobra, ¿no?, de estos equipos puede ser muy peligroso para el trabajador. Bien, entonces ahí en el video vimos, ¿no?, que el montacargas estaba en la zona, pero una mala maniobra, ¿no? Como en este caso el trabajador quizás no sabía cómo reaccionar en ese momento, entonces ahí chocó con las estanterías, entonces provocó lo que es un accidente, ¿no? Atrapamiento que ha afectado al mismo trabajador como también a sus compañeros que estaban trabajando ahí debajo. Eso es parte entonces de los riesgos que se corre en un almacén tradicional, ¿no? Pero ahora tenemos aquí los riesgos más conocidos. El primero es el riesgo de caída, que puede ser por tropezar con una caja, ¿no? Por suelos húmedos o por usar mal una escalera. Por ejemplo, aquí, digamos que un operario que sube a buscar una caja en una estantería sin barandas o sin un punto de apoyo seguro, entonces puede perder el trabajador el equilibrio y caer desde varios metros de altura. También son comunes las caídas al mismo nivel, ¿no? Simplemente aquí por pisar mal o por ese desorden que quizás puede existir en los pasillos, puede provocar al trabajador también lesiones. Otro riesgo muy frecuente que se puede visualizar ahí es la manipulación manual de cargas, ¿no? Aquí el trabajador puede lastimarse la espalda, los hombros o las muñecas al levantar estas cajas muy pesadas, ¿no? O empujar las carretillas o mover los productos de forma repetitiva. Además, está el riesgo asociado al tránsito de maquinaria pesada, ¿no? Como el montacargas que vimos en el video anterior, ¿no? O también hay maquinarias que usan como los camiones de reparto dentro del almacén o incluso también las grúas móviles. Se han visto casos donde aquí un trabajador pues está descargando productos en una esquina del almacén y otro viene con el montacargas sin avisarlo, ¿no? Sin verlo, lo que genera aquí pues un golpe o un atrapamiento. Y estos accidentes pueden ser mortales también. Por eso en este tipo de ambientes, ¿no? En estos almacenes, se necesita lo que es un control constante. No solo es importante aquí capacitar a los trabajadores, sino también se deben de reforzar esas rutinas de inspección, también promover ese pasillo libre, también asegurar una buena visibilidad y usar en este caso siempre los equipos de protección personal. Bien, aquí vamos a ver una pequeña evolución del trabajo logístico y su impacto en seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que tradicionalmente aquí el trabajo en almacenes era muy físico antiguamente, ¿no? 100% manual. Los trabajadores cargaban las cajas, también ordenaban los productos a manos, cambiaban largas distancias o caminaban largas distancias para buscar aquí o colocar la mercancía.
que era básicamente un trabajo que requería fuerza, coordinación y bastante esfuerzo corporal, ¿no? Entonces aquí, con el avance de la tecnología, ya eso está cambiando, ¿no? Han comenzado a incorporarse lo que son justamente lo que hemos mencionado al inicio, los robots móviles, también los brazos automáticos, los sensores de proximidad, ¿no? Que se podría utilizar ahí en los montacargas y la inteligencia artificial, y estos sistemas que controlan en tiempo real el inventario. Por ejemplo, hoy en día hay empresas, en este caso las empresas, eh, por así decirlo, grandes, tienen un almacén donde aquí los productos eh, ya cuentan con un robot directamente en la estación del empaque, ¿no? Y con estos cambios también se han reducido muchos riesgos físicos tradicionales que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Como los esfuerzos por levantar pesos. Sin embargo, también han aparecido aquí otros riesgos nuevos, como los fallos del software, también los errores de programación o el mal funcionamiento de los sensores que guían a los robots. Entonces hay que tener en cuenta ello también. Además, aquí el trabajador ya no solo necesita ese esfuerzo físico, esa fuerza física, ¿no? Ahora necesita también habilidades técnicas, como saber operar estos sistemas automatizados, también seguir estos protocolos digitales y entender las alertas en pantallas o realizar paradas de emergencia en los equipos autónomos. Esto también cambia la forma en la que pues, se debe de trabajar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Antes se hablaba de cuidar la parte física del trabajador, la parte psicológica o la parte ergonómica, ¿no? Como cuidar la espalda, levantarle el peso, eh, o el movimiento que pueda hacer, ¿no? Ahora se debe de hablar también de cómo evitar un accidente con un robot que se mueve solo o cómo actuar si es que el sistema no responde. Entonces aquí el trabajo logístico, como hemos visto, ha ido evolucionando, ¿no? Al igual que muchas cosas en la actualidad. Se necesita aquí una nueva mirada preventiva, ¿no? Que incluya la formación en la tecnología, también el diseño de los espacios compartidos con los robots y la actualización constante de estos productos. Ahora, hemos visto parte entonces del almacén tradicional, ¿no? Ahora pasemos aquí a qué es un almacén autónomo. En sí, un almacén autónomo es un lugar, ¿no? Donde el trabajo de mover cargas, de organizar los estantes, de preparar los pedidos o trasladar los productos, ya no solo lo hacen los trabajadores, lo hace también la tecnología, ¿no? Y en estos espacios se usan lo que son las máquinas que se mueven solas, como los carritos que andan por el piso. Más adelante vamos a ver cómo se llaman ellos, ¿no? Llevando los productos que son llamados vehículos autónomos. También se usan los brazos robóticos que levantan o empacan las cosas, aquí las cajas, que antes solía empacar el trabajador manualmente, ahora con la tecnología de estos brazos robóticos, pues ahora ya lo hace automáticamente. Todo eso pues está conectado a un sistema que decide qué se mueve, cuándo se mueve y a dónde se va. Por ejemplo, ¿no? En algunas fábricas de alimentos eh, empacados ya no hay trabajadores lo que son empujando carretillas, levantando cajas, ¿no? Hay unos pequeños carros eléctricos que detectan lo que es el camino y se detienen si es que ven a una persona. También en centros de distribución de supermercados, en algunos países, ¿no? Y más aún los que venden por internet, como es Amazon, los pedidos ya se arman con la ayuda de estos brazos robóticos, ¿no? Que eligen el producto exacto y también lo colocan en una caja. Este tipo de almacenes es muy útil porque hace que el trabajo sea mucho más rápido, ¿no? Sea mucho más automático y también sea mucho más automatizado y le permita a la organización a también optimizar mucho sus recursos. Pero también estos almacenes autónomos
traen retos, ¿no? Hay que enseñar a los trabajadores a poder trabajar cerca de estas maquinarias, cerca de esta tecnología y a respetar también sus rutas, ¿no? Si un trabajador se cruza mal en un camino de un robot o de un vehículo autónomo, entonces puede haber un golpe o un accidente. Por eso, aunque el almacén se ve moderno y organizado en estos casos, es muy importante tener esas normas claras de seguridad, ¿no? Y la tecnología aquí no reemplaza a los trabajadores, pero sí cambia cómo es que se trabaja. Entonces, el almacén autónomo es un paso hacia la mejora continua, ¿no? Pero siempre debe de cuidarse que ese futuro sea seguro para todos los trabajadores. Bien, ahora vamos a pasar a los tipos de tecnologías usadas. En sí son varias, pero aquí estamos rescatando algunas. El primero es los vehículos guiados automáticos, los famosos AGVs, que estos equipos no tienen timón, ni pedal, ni alguien sentado manejando, ¿no? Son pequeños vehículos que se mueven solo dentro del almacén. De ahí su nombre, guiados automáticos, ¿no? Lo hacen siguiendo lo que son esas rutas ya definidas por el sistema. También estas rutas pueden ser marcadas en el piso con cintas magnéticas o también son programadas en los mapas digitales que el vehículo reconoce con sensores. Uno de los beneficios más importantes de estos vehículos guiados automáticos es que ayudan a reducir los accidentes por esfuerzo físico, ¿no? Aquí el trabajador ya no tiene que cargar ese peso ni hacer varios viajes, ¿no? Ya con la ayuda de estos vehículos, pues se reduce todas estas actividades. Además, también tienen sensores que aquí les permite frenar si es que detectan a una persona o a un obstáculo, lo cual hace que ese trabajo sea mucho más exacto. Pero hay algo importante aquí, aunque parezca que son seguros estos vehículos guiados autónomos, eso solo se va a lograr si es que todo el almacén está bien organizado, ¿no? Se necesita también que haya zonas marcadas, señalización clara y esas reglas que todos deben de respetar. Entonces, ¿no? Estos vehículos ayudan muchísimo. Los trabajadores aquí también deben de conocer cuáles son sus rutas de estos vehículos, evitar cruzarse con alguno de ellos y saber qué hacer si es que uno de ellos se detiene o si es que ocurre alguna falla, ¿no? Estar preparados para responder ante estas situaciones. Ahora vamos a visualizar aquí un video en donde pues nos va a mostrar cómo es el funcionamiento de estos vehículos guiados autónomos.
Entonces, de esa manera es como funcionan, ¿no? Los vehículos guiados automáticos, que ahora es parte ya de la realidad. Pasemos a ver ahora el otro tipo, que es los robots móviles autónomos. A diferencia de los vehículos automáticos que hemos visto anteriormente, ¿no? Que van por esas rutas fijas, los robots móviles automáticos autónomos, digamos, son más inteligentes, ¿no? Estos robots no necesitan seguir lo que es una línea pintada en el piso, que es parte, ¿no? De ahí de los vehículos, ni una cinta magnética. Ellos ya van o ven el entorno, usan cámaras, usan sensores y láseres también para poder entender lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y de acuerdo a ello, tomar decisiones. Por ejemplo, si un robot está llevando productos hacia el área de empaque y de pronto pues un trabajador deja una caja en medio del pasillo, entonces este robot no se detiene por completo como los otros, ¿no? Sino cambia de camino, también esquiva lo que es la caja y sigue su recorrido por otra ruta, ¿no? Y todo eso lo hace en segundos. Este tipo de robots se usa en almacenes donde pues hay mucho movimiento, ¿no? Muchas personas, muchos productos entrando y saliendo. En algunas empresas, por ejemplo, estos robots llevan componentes entre distintas líneas de armado y lo hacen pues sin chocarse ni tampoco generar desorden. Aunque parezcan estos robots móviles autónomos modernos, pues no se puede confiar también al 100%, ¿no? Si aquí un trabajador, digamos, que está distraído con el celular o si deja materiales tirados, aquí el robot puede confundirse o incluso también detenerse y afectar toda la operación. Por eso, el personal debe de estar bien entrenado, bien capacitado y saber que estos robots trabajan, no son como juguetes, sino que trabajan solos todo el tiempo. Además, es importante aquí que haya zonas compartidas bien controladas, ¿no? Se pueden colocar espejos en los cruces, también alarmas visuales, como también alarmas auditivas y las reglas como no bloquear la ruta de estos robots móviles autónomos o mantener despejadas las estaciones de carga. Entonces aquí estos robots ayudan a que el trabajador sea, digamos, pues más rápido, ¿no? Que también ayuda a reducir la fatiga personal. También permiten que los trabajadores pues se enfoquen en tareas que sí necesitan pensamiento humano. Pero para que esto funcione bien, pues se necesita una convivencia responsable y segura, ¿no? Para ello están entonces las capacitaciones para el personal. Ahora vamos a ver nuevamente, ahora con respecto a estos robots móviles autónomos, ¿no? Cómo es que funcionan y cómo es que ayuda también a automatizar todo el proceso dentro de un almacén. Los robots móviles autónomos de Mecalux son un aliado en el día a día de los almacenes. Trasladan la mercancía de forma flexible, precisa y segura entre dos puntos con total independencia. Estos vehículos inteligentes pueden operar fácilmente en todo tipo de instalaciones y conectar distintas zonas de un almacén, centro logístico o planta de producción. Mecalux cuenta con una gama de AMR que transportan una amplia variedad de cargas, desde cajas, bandejas y contenedores hasta estanterías y palets. Los AMR operan con un software avanzado que ayuda a los robots a adecuarse a su entorno, sortear obstáculos y desplazarse libremente por el almacén. Todo comienza cuando el sistema de gestión de almacenes envía una orden al software de gestión de flotas. Este busca el AMR óptimo para realizar la tarea y se la asigna. Los AMR utilizan algoritmos avanzados para elegir la ruta más eficiente. Navegan con total libertad por el almacén, orientándose a partir de mapas virtuales y un escáner LiDAR. Los AMR están dotados de componentes que aseguran el flujo continuo de mercancías. El escáner y los sensores garantizan su desplazamiento seguro y la convivencia con máquinas y operarios. Cuando el robot detecta un obstáculo en la ruta que había calculado, lo sortea y genera un recorrido alternativo. El robot es capaz de girar hasta 360 grados sobre su propio eje gracias a sus ruedas. Los AMR también están dotados de luces multicolor que indican el estado del vehículo, y pantallas informativas para realizar consultas sobre el robot y facilitar las tareas de mantenimiento.
cada AMR incorpora una batería de alto rendimiento y gran autonomía. El gestor de flotas controla los niveles de batería de los AMR y les ordena acudir a las estaciones de carga para asegurar una operativa ininterrumpida. Los AMR de Mechalux aportan múltiples ventajas. Se desplazan con total libertad, guiándose con mapas virtuales de su entorno operativo. Se adaptan al layout del almacén y a cambios de la instalación de forma autónoma. La flota de robots puede ampliarse para absorber picos de demanda o ajustarse al crecimiento del negocio. Ejecutan las tareas con absoluta precisión, reduciendo errores y potenciando la eficiencia. Los robots operan en entornos de gran complejidad donde conviven personas, mercancía y equipos de manutención. Los AMR de Mechalux cuentan con el respaldo de una empresa referente en soluciones intralogísticas, con una amplia experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas de almacenaje automático y software. AMR de Mechalux. El movimiento que transforma la logística. Bien, entonces hemos visto cómo es que funcionan, ¿no? Estos robots móviles autónomos. Ahora vamos a pasar a otro tipo de tecnología, que es el sistema de picking automático, ¿no? Que se refiere a recoger productos de las estanterías, algo que antes siempre hacían las personas, en este caso los trabajadores, ¿no? El trabajador iba con una lista y sacaba cada producto manualmente, pero con estos sistemas automatizados eso ya no es necesario, ¿no? Ahora ya los brazos robóticos que giran en varios sentidos, que también suben o bajan y recogen los productos, lo hacen de forma más precisa, ¿no? También hay bandejas que se deslizan por estantes y clasifican lo que son los artículos según lo pedido. Y todo esto lo hacen siguiendo lo que es una orden del sistema, ¿no? Del sistema central que está conectado al inventario y que también sabe exactamente dónde está cada cosa. Lo más importante es que estos sistemas reducen los errores humanos, ¿no? El robot no se confunde de producto, tampoco se salta ningún paso. Además, evita que los trabajadores tengan que agacharse, estirarse o cargar peso de más durante varias horas, ¿no? Lo cual también ayuda a cuidar eh, al trabajador y evitar que sufran problemas musculoesqueléticos. Sin embargo, esto no quiere decir que ya no haya riesgos, ¿no? Los brazos robóticos aquí se mueven con fuerza. Si una persona mete la mano sin autorización o intenta hacer un ajuste sin detener aquí el sistema, puede hacer también que ocurra un accidente, ¿no? Por eso hay reglas claras. Aquí nunca ingresar al área de picking sin permiso. También respetar las luces de alerta y usar los equipos de protección adecuados para cada una de estas actividades si es que se hace mantenimiento. También se requiere, ¿no? Aquí lo que hemos dicho, un buen mantenimiento para estos sistemas de picking automático, al igual que las demás tecnologías que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si aquí un sensor falla o un brazo se traba, pues todo el sistema puede parar o peor aún, aquí actuar de forma inesperada. Por eso siempre se debe de revisar cada parte del sistema y tener a los trabajadores capacitados para poder manejar estas situaciones. Ahora vamos a ver, también nos va a mostrar cómo es el funcionamiento de estos sistemas de picking automatizado. Ahí como pueden ver, pues los pallets se están desplazando, ¿no? Desde el almacén. Ahí con unas fajas transportadoras. Aquí, por ejemplo, este monitor está indicando qué partes del pallet se va a mover, ¿no? También ahí el robot coloca los pallets vacíos en las posiciones de preparación, como se puede visualizar ahí. Y lo que hace este robot es preparar 3 pedidos de modo automático, ¿no?
Aquí lo que hace posible ello es que el robot utiliza lo que es un sistema combinado de succión en donde permita pues trasladar, ¿no? Estos pallets, estos productos de forma más automática. Bien, entonces ahí como estamos visualizando lo que antes en unos almacenes tradicionales, ¿no? Donde el trabajador daba su mano directa, pues ahora con ayuda de estos sistemas de picking automatizado, de estas tecnologías, pues cumplen la función de lo que antes hacía el trabajador, lo cual evita en cierta forma pues algunos riesgos. Y termina pues, ¿no? Etiquetando el producto automáticamente también. Y de esta manera, pues ya con ayuda, ¿no? De esta tecnología, ya automáticamente y más rápido se empaquetan lo que son los productos terminados. Visto estas tecnologías, ahora vamos a ver cuáles son esos nuevos riesgos emergentes que están asociados a ello, ¿no? El primero que podemos observar aquí de estos riesgos es las colisiones entre personas y máquinas. Por ejemplo, aquí en un almacén donde se están moviendo estos vehículos automáticos, los robots, es común que los trabajadores también compartan el mismo espacio, ¿no? Aunque estas máquinas están diseñadas para poder detenerse si es que alguien está por delante, no siempre ocurre cuando, como se espera, ¿no? Por ejemplo, aquí podría haber un caso en donde un vehículo guiado automático o los AGVs, ¿no? Pueden girar de forma brusca porque no detectó bien a un trabajador o una caja y que termine golpeando, ¿no? Al trabajador, ocasionando lesiones o también accidentes graves. Otro riesgo importante son las fallas en sensores o en la navegación, ¿no? En estas máquinas, como hemos visto, funcionan gracias a las cámaras, gracias a estos detectores, y si es que uno de estos sensores está mal calibrado o desactivado, entonces el robot, estos vehículos, pueden perder ese camino, ¿no? Detenerse donde no deben o incluso también pasar por encima de los objetos, por encima de las personas. También existe la interacción inesperada entre robots y personas. A veces un trabajador entra sin querer a una zona que no le corresponde, ¿no? O intenta mover un robot que está detenido. Esto puede activar los movimientos no previstos. Otro punto importante es el de los riesgos eléctricos y energías peligrosas, que estos sistemas al igual que toda la tecnología, pues usan lo que son las baterías de alto voltaje, también cargadores, cables expuestos y a veces están conectados a sistemas de presión o calor. Y si una persona, si un trabajador hace una intervención sin el debido apagado o sin revisar si es que una energía está acumulada, entonces puede recibir lo que es una descarga, ¿no? Por último, no se puede dejar de lado el tema de los riesgos psicosociales. No todos los trabajadores aquí se sienten cómodos con estos cambios tecnológicos, ¿no? Hay que tener siempre en claro eso. Algunos piensan que pueden perder el trabajo, ¿no? Que van a ser reemplazados por la tecnología. Otros se sienten presionados por adaptarse rápido
Otros trabajadores también tienen miedo de cometer errores con las nuevas maquinarias. Todo esto, de cierta forma, también les genera ansiedad, cansancio mental o incluso inseguridad. Entonces, cuando se habla en almacenes automatizados, hay que pensar también en cómo proteger a los trabajadores ante estos nuevos riesgos, ¿no? Que ya no son tan evidentes, pero que pueden causar accidentes o afectar también la salud física y salud mental de los trabajadores si es que no se previenen con el tiempo. Para ello, tenemos aquí, ¿no? El análisis I per C aplicado, que como recordamos, esta I per C es una herramienta que sirve para poder detectar los peligros, también evaluar los riesgos y decidir qué medidas se deben de tomar para que el trabajo sea más seguro. En un almacén tradicional, por ejemplo, el I per C normalmente se analiza lo que son las cosas como el esfuerzo físico, el manejo de las herramientas o el orden del espacio, ¿no? Pero cuando ya se trabaja con la tecnología como los robots, los vehículos automáticos, hay que adaptar también esa I+C. Por ejemplo, en una empresa aquí que fabrica productos, se puede realizar el I+C antes de instalar los vehículos automáticos, ¿no? Y ahí se puede identificar que el principal peligro era la posible colisión entre el robot y los trabajadores de picking, ¿no? Ya sea aquí porque las rutas se cruzan. Y gracias a eso, gracias a ese análisis, se pueden colocar luces de advertencia, quizás en los pasillos o algún otro sistema que ayuda a este tipo de casos, ¿no? Bien, entonces el I+C también se aplica aquí en las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, si un técnico tiene que revisar un brazo robótico, como lo hemos visto ahí cómo funciona, primero se debe de evaluar si es que hay riesgo eléctrico, si es que el equipo puede moverse de forma repentina o si es que hay partes no adecuadas, ¿no? Que esto va a permitir decidir si es que es necesario usar el bloqueo físico, la señalización especial o trabajar por turnos. Otro caso frecuente es cuando se cambia la tecnología, ¿no? Si antes se usaba una faja transportadora, que era lo normal, y ahora se instala un robot de picking, el I+C pues se vuelve a hacer, ¿no? Esto permite ver si es que han aparecido nuevos peligros o si es que hay trabajadores que necesitan capacitación extra. Es importante aquí que este análisis no solo lo haga el jefe o el ingeniero, ¿no? Deben de participar también todos los operarios porque son ellos quienes van a estar directamente en la operación de este tipo de maquinarias. Ellos conocen cuáles son los detalles del día a día, ¿no? Y pueden alertar sobre esos comportamientos o situaciones que muchas veces el papel no lo muestra. Y gracias al IPRC se puede decidir qué hacer antes de que ocurra un accidente, ¿no? Se trata de conocer bien y proponer esas medidas para que el trabajador no se lastime, no se estrese y pueda cumplir con su actividad con confianza. Bien, vamos a pasar aquí al diseño seguro del entorno de trabajo. Cuando se habla de diseño, es lo primero que se debe de hacer es separar claramente las rutas donde caminan las personas, los trabajadores, y por dónde van a circular estos robots o estos vehículos automáticos, ¿no? También se deben de colocar la señalización adecuada. La señalización debe de ser clara. Esto incluye las flechas en los pisos, los letreros en las paredes, ¿no? Las luces que indiquen si es que una máquina está en movimiento o no está en movimiento. Además, es importante aquí también instalar lo que son los sensores y barreras. Por ejemplo, hay zonas donde se colocan mallas de protección o puertas que solo abren si es que el sistema detecta que es seguro, ¿no? También se usan sensores que hacen sonar una alarma si es que una persona cruza el pasillo sin autorización. La iluminación también es parte del diseño. Un almacén con poca iluminación, con poca luz, también genera más riesgos, ¿no? Ya que pues no se ve bien si es que los robots, si es que estos vehículos están en movimiento
ni tampoco se visualiza bien los obstáculos en el camino. Entonces se trata aquí de tener esa luz blanca bien distribuida, de preferencia también contar con luz natural, ¿no? Otro punto es el orden. Aquí no debe de haber cajas tiradas, herramientas sueltas ni cables atravesando los pasillos. También hay que pensar aquí en las zonas restringidas, ¿no? Que estas son áreas donde solo entra el personal autorizado con el equipo de protección personal adecuado y siguiendo obviamente los procesos claros. Finalmente, es obligatorio aquí que existan puntos para poder detectar el sistema en caso ocurre una emergencia, ¿no? Y detenerlos. Todo este diseño eh, es parte del sistema de protección para que los trabajadores puedan trabajar tranquilos, ¿no? Con esa confianza, sin miedo a poder accidentarse ni a poder eh, estar expuestos a mayores peligros. Y un buen diseño aquí evita, pues, lo que son los errores y facilita que también todos se respeten las normas. Que tener en claro, ¿no? Que parte de este diseño hay que colocar la señalización clara y visible de las zonas de riesgo, también usar los sensores, las alarmas y las barreras físicas, ¿no? En donde aquí haya robots en movimiento. Asegurar la buena iluminación que lo hemos mencionado, también evitar aquí los pasillos estrechos, considerar el, la correcta dimensión de estos pasillos, ¿no? Según las normativas, y establecer las zonas de acceso restringido y puntos de parada de emergencia. Bien, trabajar junto a una maquinaria o la tecnología, pues que se mueve solo, eh, ya está pasando actualmente, ¿no? Algunos almacenes, pues, están utilizando ello. La coexistencia humano-robot significa que ambos comparten el mismo espacio, ¿no? Pero no pueden hacer lo que quieran. Cada uno debe de tener claro por dónde se debe de mover, ¿no? Qué puede tocar, qué señales puede respetar y cuándo debe de intervenir. Por ejemplo, en una planta que aquí distribuye electrodomésticos, los robots pueden llevar los televisores desde el almacén hasta el área de despacho, ¿no? Y las rutas de estos robots están marcados ya con esa línea en el suelo o con los sensores. Y si es que un trabajador necesita cruzar, debe de hacerlo solo en los puntos permitidos, ¿no? Y si alguien cruza por cualquier parte, pues puede provocar un accidente. También se deben de respetar la señalización, ¿no? Hay luces, por ejemplo, que aquí indican si es que el robot está en movimiento detenido y algunas maquinarias emiten estos sonidos suaves donde eh, indican, ¿no? Si están por doblar o frenar. También se necesita aquí una buena comunicación, ¿no? Si un trabajador nota que el vehículo, que el robot está, digamos, actuando raro o se está desviando del camino donde debería de seguir, entonces debe de avisar de inmediato al supervisor o al área que esté encargada de ello. Entonces aquí convivir con un robot es parte de un sistema organizado donde pues el respeto por las reglas, ¿no? La atención a las señales que pueda existir ahí dentro de ese espacio y el trabajo en equipo son lo más importante para que todos estén protegidos, ¿no? Ante un accidente laboral. Veamos un poco de este término que es el loto en sistemas autónomos, ¿no? En sí, ¿qué es el loto? Pues viene de las palabras en inglés locking out, talk out, que significa bloquear y etiquetar, ¿no? Este procedimiento básicamente se usa para poder asegurarse de que una máquina esté completamente apagada antes de que alguien trabaje en ella. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces cuando se hace mantenimiento, cuando se hace limpieza o ajuste, aquí la maquinaria pues todavía tiene energía dentro, ¿no? Y puede ser energía eléctrica, presión de aire, calor o simplemente una batería que aún esté conectada. Y si es que esa energía pues no se corta bien, la maquinaria puede causar un accidente, ¿no? Provocando lesiones en el trabajador o incluso también
consecuencias muy graves. Aquí el loto tiene pasos muy claros, ¿no? Primero, se apaga el equipo desde el sistema, luego se corta la energía principal, se baja lo que son los interruptores, se detectan o desconectan las baterías o se cierran las válvulas, ¿no? Según sea el caso de la maquinaria. Después se coloca un candado para que nadie lo vuelva a encender, ¿no? Y ese candado es personal. Solo la persona que va a trabajar ahí cuenta con la llave. También se pone una etiqueta con su nombre, ¿no? Para que todos sepan que hay alguien trabajando allí. Pero no basta solo con poner ese candado, ¿no? Sino también hay que verificar que de verdad no hay energía. Que eso se hace intentando encender la máquina o revisando si es que hay corriente con un medidor. Y si es que no reacciona, entonces ya es seguro comenzar ese mantenimiento. Esto aplica pues en todas las máquinas, ¿no? Pero más aún en estos sistemas autónomos donde muchas veces pues aparecen apagados, pero en realidad están en pausa o en espera. Por eso aquí el loto es una regla que de cierta forma protege también la vida, ¿no? Del trabajador. También en muchos almacenes modernos, aquí el personal técnico, pues ya no puede intervenir, ¿no? A una maquinaria sin hacer ese procedimiento que es el loto. Poner ese candado y etiquetar también. Incluso si es que se registran aquí los candados y se controlan quién los puso. Entonces es importante aquí considerar también este tipo de lote. A diferencia de una maquinaria tradicional que solo se enciende cuando alguien lo prende, aquí los robots y los vehículos automáticos, como hemos ido viendo, pues pueden activarse de varias maneras, ¿no? Pueden recibir una señal desde el sistema, también desde un sensor que detecte ese movimiento, incluso desde un horario programado. Y eso es lo que los hace y los vuelve más peligrosos cuando se van a hacer mantenimiento o limpieza. Por ejemplo, ¿no? Aquí, si es que un robot móvil está aparentemente detenido y el técnico pensó que estaba apagado ese equipo, pero en realidad solo estaba en pausa esperando su próxima orden, ¿no? O cuando aquí se restablece la red inalámbrica del sistema, entonces el robot tiende a volverse a moverse solo, ¿no? Entonces ahí ya puede aparecer muchos problemas como los accidentes, atrapamientos, cortes. Por eso desde cuando se vaya a hacer o intervenir uno de estos equipos, se debe de aplicar lo que es el loto completo, ¿no? Que significa desconectar su batería sin un robot móvil, también apagar el software del control, verificar que no haya o no tenga presión acumulada si es que usa aire o mecanismos de movimiento, también poner el candado físico que hemos visto que es parte fundamental ahí de esta aplicación de Loto y colocar una etiqueta con el nombre del trabajador que está haciendo la intervención. Otro punto importante es que estos sistemas tienen varias fuentes de aire comprimido, ¿no? No solo usan electricidad, aunque algunos robots usan presión hidráulica o aire comprimido, estos también lo hacen peligroso. Por eso el trabajador debe de tener una lista clara de todos los puntos que deben de bloquearse. Que todo esto requiere que el personal esté capacitado, esté entrenado para poder reaccionar ante estas emergencias. Ahora, en un almacén automatizado, no basta solo con apagar la maquinaria desde la pantalla o desconectarla del enchufe, ¿no? Se debe de aplicar aquí un procedimiento claro, completo y siempre en el mismo orden. El primer paso es apagar el sistema desde el panel de control, ¿no? Luego deben de desconectar todas las fuentes de energía. Por ejemplo, si es que el equipo funciona con electricidad y batería, aquí se deben de cortar ambas, ¿no? Si es que el robot usa aire comprimido para moverse, entonces se debe de liberar esa presión y así por cada uno de los tipos que pueda representar las maquinarias, los robots, ¿no? Los vehículos autónomos. Después se coloca el candado personal del trabajador y una etiqueta con su nombre. El siguiente paso es verificar, ¿no?
Aquí el trabajador debe intentar activar desde el control. Si es que no responde ese vehículo, ese robot, entonces se puede continuar. También es importante aquí que nadie intervenga sin permiso ni desbloquee un equipo sin saber quién está trabajando en él, ¿no? Y en almacenes bien organizados se usa, por ejemplo, un formato donde pues se registra cada intervención que se esté realizando dentro pues de estos almacenes. A diferencia de un equipo manual, un robot, ¿no? O un AGV tiene muchos componentes que no se ven a simple vista. En este caso son los sensores, las baterías, ¿no? Las ruedas especiales, los brazos con movimientos. Entonces, si alguno de ellos falla, puede generar una situación de riesgo para el trabajador. Por eso el mantenimiento es parte ya de la obligación de los trabajadores, ¿no? Lo primero que se debe de tener en claro es que todo mantenimiento debe de estar planificado, ¿no? El segundo, el mantenimiento siempre debe de hacerse con el sistema bloqueado, en este caso utilizando, ¿no? El procedimiento Loto. También aquí solo el personal autorizado y capacitado debe de realizar ese mantenimiento. Además, todo el trabajo debe de quedar registrado, ¿no? Debe de anotar qué se hizo, en qué equipo, ¿no? En qué maquinaria, qué fallas se encontraron, qué repuestos se cambiaron y quién hizo el trabajo. Esta información es importante para saber si es que un equipo está fallando seguido, si es que hay que reemplazarlo o si se está usando mal. Finalmente, antes de volver a usar estos equipos, se puede probar que todo funcione bien, ¿no? Y esto se llama verificación post-mantenimiento. Se prueba el robot sin carga, ¿no? Se revisa los sensores, se valida este sistema de frenado y también se avisa al supervisor si es que hubiera alguna falla. Por eso es importante realizar también estos mantenimientos preventivos para estos sistemas autónomos. Bien, tenemos aquí los protocolos de intervención y rescate, ¿no? El primer paso siempre debe de ser detener el sistema de inmediato. Esto puede hacer que con el botón, ¿no? De parada de emergencia que debe de estar bien señalizado y al alcance del trabajador. Después de detener el equipo, el sistema autónomo, se debe de activar el plan de emergencia, ¿no? Esto incluye avisar al área de seguridad y salud en el trabajo y si la situación lo requiere, llamar de inmediato a los servicios médicos. Es importante aclarar aquí que solo el personal capacitado debe de intervenir, ¿no? Si hay que liberar a una persona atrapada o si es que hay un accidente, no debe de involucrarse cualquier persona, ¿no? Sino esa persona, ese trabajador que esté capacitado para esta situación. Además, todo el hecho debe de quedar registrado, ¿no? Como lo hemos ido mencionando, también es recomendable hacer simulacros periódicos, ¿no? Que va a ayudar a que el personal actúe con calma, también sin correr ni improvisar. Bien, aquí también tenemos la capacitación y cultura preventiva que son importantes, ¿no? En nuestros sistemas autónomos, en los almacenes modernos. Esta capacitación no debe de ser solo teórica, ¿no? Sino deben de hacerse prácticas, incluso utilizando lo que son las simulaciones, ¿no? Que puedan apagar los robots y los trabajadores aquí puedan practicar cómo intervenir, cómo detener un sistema o cómo evacuar una zona si es que ocurre una emergencia. Que esto ya les va a dar más confianza y no van a actuar con miedo ni se van a quedar paralizados si es que ocurre algún accidente. Otro punto clave es el respeto por las reglas, ¿no? Si una ruta está marcada para los robots, para los vehículos automáticos, entonces nadie debe de cruzarla sin autorización. Y si es que una alarma suena, se debe de reaccionar rápido también, ¿no? Si ve algo extraño, como un robot moviéndose de una forma rara o un sensor dañado, y entonces se debe de reportar de inmediato al encargado. Aquí es importante destacar la actitud activa
para poder reportar las fallas o riesgos, ¿no? Entonces aquí la participación de los trabajadores va a ser importante para esta cultura preventiva. ¿Cuáles son las normas y estándares aplicables? Aquí tenemos la ISO 10218 que trata sobre los robots industriales, ¿no? Aquí establece requisitos de seguridad para todos los robots, ¿no? Que indica cómo deben de diseñarse para que sea más seguro, qué tipo de movimiento debe de evitar, cómo deben de construirse las zonas de trabajo y qué medidas se deben de tomar para poder proteger, ¿no? Aquí a los trabajadores. Otra norma clave es la ISO 15066 que aplica a los llamados robots colaborativos, ¿no? Es decir, aquellos que trabajan directamente al lado de una persona. Además, a nivel internacional existen otras reglas, por ejemplo, en Europa, la llamada Directiva de Máquinas, que exige que todo equipo tenga manuales, tenga protecciones, sistemas de parado y aviso claro de peligro, ¿no? En Estados Unidos, también la agencia OSHA permite aquí o tiene esas reglas estrictas sobre los equipos automatizados. Por ejemplo, no obliga a tener planes de bloqueo, que es el OTO, también la señalización visible y las zonas de trabajo bien definidas. En el caso de Perú, pues estas tecnologías deben de ajustarse también, ¿no? La ley 29783, aunque no lo mencionan directamente, también quizás más adelante con el paso del tiempo y también con el avance tecnológico se van a incluir este tipo de temas. Por eso, cada empresa que implemente estos robots, estos vehículos automáticos, debe de crear también estos protocolos internos para poder adaptarlos a la realidad. Bien, es cierto que la automatización pues ha reducido varios esfuerzos físicos, ¿no? Hoy muchos trabajadores, por ejemplo, ya no tienen que levantar las cajas, tampoco empujar las carretillas o subir escaleras todo el día. Por ejemplo, en un centro logístico con robots móviles, las personas aquí permanecen en estaciones fijas y los protocolos le llegan automáticamente, ¿no? Sin embargo, esto también ha generado otro tipo de riesgos ergonómicos. Por ejemplo, el estar en una misma posición mucho tiempo, revisar las pantallas o manipulando los teclados, aparecen también molestias en la espalda, en el cuello o en las muñecas. También se ha detectado un aumento de fatiga visual y mental, ¿no? Los trabajadores aquí deben de estar muy atentos, también seguir las alertas en las pantallas, tomar esas decisiones rápidas o corregir el error del sistema. Que esta carga cognitiva también puede generar estrés, tensión ocular y dificultad para mantener esa concentración. Por lo tanto, aquí si es que el diseño de las estaciones no es ergonómico, por ejemplo, si la pantalla está muy alta, el teclado es muy bajo o el ángulo de visión es forzado, los trabajadores terminan pues adoptando posturas incómodas durante horas. Por eso, aunque el trabajo parezca menos exigente físicamente, ¿no? Con la ayuda de estos o la implementación de estos sistemas automatizados, se deben de aplicar también estos principios ergonómicos adaptados a este nuevo entorno. No es necesario evaluar la altura de las mesas, la ubicación de los monitores, el tipo de sillas que se van a utilizar para el trabajador, que ayuden también, ¿no? a prevenir las lesiones musculoesqueléticas. Tenemos aquí las fases críticas en la operación de los almacenes autónomos, ¿no? Es importante porque no todo el día tiene, digamos, ese mismo nivel de riesgo. Hay momentos específicos donde aquí los trabajadores están más expuestos a peligros si es que no se aplican correctamente los procedimientos de seguridad. La primera la fase crítica es el inicio del turno y encendido de los sistemas, ¿no? Aquí es fundamental verificar que todos los robots, los sensores y los sistemas de control estén operando correctamente. Otra fase clave es cuando la interacción entre el humano y el robot, ¿no?
como en tareas de reposición de productos, desbloqueo de rutas o revisión de sensores, estos momentos requiere protocolos específicos porque aquí el trabajador va a entrar en una zona activa donde el robot pues, puede seguir el movimiento. Y si es que no se aplica un bloqueo seguro, ¿no? Como el OTO, se corre ese riesgo de atrapamiento o impacto. Luego tenemos también la recarga aquí del AGVs, de los vehículos, ¿no? Autónomos o cambio de batería, que también hay esa exposición a la energía eléctrica o química. Otra fase crítica es cuando ocurre una falla del sistema, ¿no? O una parada inesperada. En estos casos, el instinto natural es acercarse al robot, acercarse a estos vehículos o intentar moverlo manualmente. Pero si no se corta la energía completamente o no se bloquea el sistema, entonces el robot podría reactivarse sin aviso. Y eso, de cierta forma, representa también un peligro para el trabajador. Finalmente, está el fin de turno y apaga, parte de la fase crítica, ¿no? Si no se hace una desconexión segura al finalizar las actividades, si no se revisan las alertas del sistema o si no se aplican los bloqueos preventivos, aquí los equipos pues pueden quedarse activos o encenderse en el siguiente turno sin que el personal lo espere. Por eso cada una de estas fases, ¿no? Requiere una revisión clara, una lista de chequeo específica y una capacitación constante que deben de recibir los trabajadores. Para finalizar, tenemos aquí unas buenas prácticas organizacionales. Una de las primeras es tener estos procedimientos claros, ¿no? Establecer su uso, su mantenimiento y cómo reaccionar ante las emergencias. También es esencial aquí que la capacitación al personal sea constante. No basta aquí con una charla al comienzo del año, ¿no? Sobre estos equipos que se vayan a integrar, sino dar esa constante capacitación en cómo usar el equipo, estas tecnologías, en cómo actualizar una función o, o cómo reforzar ese entrenamiento. Otra buena práctica es fomentar el reporte, aquí el reporte inmediato de las fallas, riesgos o comportamientos extraños de los equipos, ¿no? Esto es importante porque, como sabemos, los trabajadores, los operarios son quienes están directamente relacionados y conocen cuál es su entorno laboral, qué riesgos existen, qué es lo que se podría mejorar. También realizar inspecciones periódicas a los sistemas automatizados, promover el orden, la limpieza y el espacio y el respeto de las rutas y señales, ¿no? Y finalmente, involucrar a todos los trabajadores en la cultura de prevención. Bien, entonces hemos llegado a la parte final. Em, Hay que recordar que la incorporación de esta tecnología en los almacenes no elimina los riesgos laborales, ¿no? Simplemente aquí los transforma. En lugar de levantar cajas pesadas, como hemos visto, ahora los trabajadores deben de supervisar, vigilar estos robots, interpretar las señales, operar los sistemas inteligentes y muchas veces intervenir equipos que se muevan o funcionen sin contacto directo. Por eso aquí la seguridad en estos nuevos entornos también requiere un enfoque diferente, ¿no? Los protocolos claros de coexistencia entre las personas y maquinarias, también la aplicación estricta del procedimiento Loto, eh, el diseño seguro de las rutas y estaciones y sobre todo una cultura preventiva que esté adaptada a la automatización. Y cada trabajador debe de estar capacitado no solo en cómo usar la tecnología, sino también en cómo protegerse ante cualquier falla, ¿no? Que les va a permitir estar más seguro en su entorno laboral. Entonces, eso sería por parte del día de hoy. Nos vemos en una próxima sesión.